Lo primero, como en todos los ejercicios, es dibujar la situación. Tengo mi superficie horizontal y dibujo mi objeto. Ahora, el siguiente punto sería dibujar el sistema de referencia. Para dibujar el sistema de referencia voy a tomar esto como eje Y y la misma superficie horizontal como eje X. Se podría tomar cualquiera, en principio. El siguiente paso sería establecer cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Tendríamos el peso, la primera, porque se encuentra en la tierra. El segundo, como hay una superficie de contacto que es contra el suelo, pues tiene que haber una fuerza normal que va perpendicular al suelo. Lo segundo es que dice que estoy tirando con una fuerza que forma 30 grados con la horizontal. Esta. Y esto serían 30 grados. Lo segundo, y finalmente dice que hay una fuerza de rozamiento porque hay un coeficiente. Para eso primero tengo que decir hacia dónde se mueve. Vamos a suponer que se está moviendo hacia acá, este es el sentido del movimiento, y entonces la fuerza de rozamiento va siempre en sentido contrario a la dirección del movimiento. Es decir, si va hacia allá en el eje X, la fuerza de rozamiento irá hacia atrás en el eje X. Y me quedaría así, fuerza de rozamiento. El siguiente paso es aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que yo coja y sume todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula y que eso vale la masa por la aceleración que adquiere. Pues yo sumo todas las fuerzas y al sumar todas las fuerzas tendré una fuerza que le estoy aplicando, la de los 30 grados, más la normal, más el peso, más la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Aquí no se resta si va en dirección del mismo sentido, de sentido contrario, nada. Aquí se suma absolutamente todo. Y ahora, cuando yo ponga las componentes de cada una de las fuerzas, ahí aparecerán los signos negativos en función de mi sistema de referencia elegido. Así que de forma individual vamos a ir con cada una. Vamos a ver, primero la fuerza esa que estoy aplicando de los 30 grados. El resultado sería que tendría una proyección aquí en el componente X, cae aquí, y otra proyección en el componente Y, cae aquí. Entonces, para verlo un poco mejor, voy a ampliar la situación. Para ver cuáles son las componentes de esta fuerza, me tengo que fijar que no va ni en la dirección en la X ni en la dirección en la Y, sino va en una dirección intermedia. Entonces lo que hago es proyectar esta fuerza aquí y esta fuerza aquí para ponerla como la suma de dos que va una en la dirección X y otra en la dirección Y. Es decir, yo podría poner este vector de tal manera que aquí tendría este y aquí tendría este. Si yo sumo los dos vectores en verde, me darían el vector en amarillo. ¿Y cuánto vale cada componente? Pues si me fijo aquí, esta valdrá lo que valga la fuerza, porque inicialmente no sé cuánto vale, por el coseno de 30. Eso es lo que vale esta parte de abajo. Y la parte de arriba sería f por el seno de 30. Si supiera cuánto vale el f, pues efectuaría las operaciones. Y me quedaría f por el coseno de 30 y más f por el seno de 30 j. Es decir, he cogido esta componente que va en la dirección X más esta componente que va en la dirección Y. Cuando yo sumo esto más esto aplicando la regla del paralelogramo me da la f. Y ya tengo las componentes de f en mi sistema de referencia. Para la normal es sencillo porque me dice que la normal va en la dirección Y. Por lo tanto será NJ. Vamos a ver la dirección positiva. Se ve aquí, dirección positiva y solamente tiene eje Y. No le pasaba como a la F que tenía dos componentes. Seguimos. Para el peso, fijaros que sería, va en la dirección Y, MGJ, pero va justamente en sentido contrario.
Aquí se ve, va justamente hacia abajo en mi sistema de referencia, el que yo he elegido. Por lo tanto, será menos. Y me queda la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será F de rozamiento es igual, si nos fijamos, a menos F de R I. Ahora lo único que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Voy a sumar todas las fuerzas y le voy a igualar la masa por la aceleración, y cada una con sus componentes. Y me va a quedar. Vamos a ver. Primero la fuerza. Pues F coseno de 30 I más F seno de 30 J. Ahora la normal, más NJ. Eso, que hemos visto que es menos MGJ. Y ahora la fuerza de rozamiento, que sería menos FRI. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Agrupando la I's y las J's, me quedaría que F coseno de 30, ese lleva ahí. El siguiente que lleva ahí sería la fuerza de rozamiento. F de RI, todo esto factor común. Y ahora, por otro lado, las J's. Sería F seno de 30 más N menos MG. Esto llevaría J. Y esto es igual a M por A. Y ahora tendría que aplicar las condiciones del ejercicio. Me dice que se mueve con velocidad constante. Si es con velocidad constante, la aceleración que tiene sería 0. Para que un vector valga 0, para que todo esto valga 0, tienen que ser por un lado igual a 0 su componente I y igual a 0 su componente J. Entonces tendré un sistema de dos ecuaciones de la siguiente manera. Si observamos, tengo tres incógnitas. Por un lado voy a tener la F de rozamiento, por otro lado la F que me piden y por otro lado la normal. Y yo solamente tengo dos ecuaciones. Aquí es donde viene ahora el cómo se define la fuerza de rozamiento en función del coeficiente de rozamiento. Y esto se define de la siguiente manera. Se define como que la fuerza de rozamiento vale ese coeficiente de rozamiento por lo que valga la normal. Se refiere a esta normal. Y ya tendría tres ecuaciones para poder obtener cuánto vale F. Ya solo cabría operar. La normal me quedaría como mg menos f por el seno de 30. Y si ahora esta normal lo introduzco dentro de la normal de mu por la normal para la fuerza de rozamiento y va aquí, me va a quedar esto igual a 0. Es decir, f coseno de 30 menos mu por esa normal, que vale mg menos f por el seno de 30. Y esto vale 0. Solo tendría que despejar la f operando. Es decir, f valdría mu por mg partido por coseno de 30 más mu por el seno de 30. Este sería el resultado, quedando una fuerza de 202,9 newton. He tomado la gravedad como 9,8. Para los que tengáis problemas en despejar de aquí la f y obtener esta expresión, lo voy a realizar ahora. Ahora cogería y operaría f por el coseno de 30 menos mu por mg más f por el seno de 30 es igual a 0. Ahora agrupo lo que lleva la f y saco factor común, lo que lleva un mu. Sería coseno de 30 más mu por el seno de 30. Y mando al otro miembro mu por mg, lo paso aquí, quedándome
mu por mg. Y ahora, como todo esto está multiplicando a la f, pasaría dividiendo al otro miembro y ya quedándome el resultado anterior. Es decir, f es igual a mu por mg partido por el coseno de 30 más mu por el seno de 30.